sobre discriminación múltiple e interseccional en el caso de las mujeres indígenas peruanas, ¿no? Que es, digamos, la especialidad que yo tengo, tanto a nivel académico como a nivel laboral, a nivel profesional. Entonces yo siempre cuando trato temas indígenas, quiero colocarme, y en eso le doy la razón a mi anterior, a quien me precedió, al anterior ponente, ¿no? Que ha hecho cosas bien interesantes, la estaba escuchando, y es que necesitamos manejarnos con data, ¿no? Necesitamos manejarnos con data, para eso obviamente hay que generar data, pero dentro de la data, de lo que tenemos hasta el momento, que la verdad es que no es mucho, tenemos este dato, ¿no? De repente, ustedes ya saben esta cifra, un poquito más de la cuarta parte del país está compuesto por pueblos indígenas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en el censo del año 2017, porque esta cifra fue sacada producto de la pregunta que se hizo acerca de la autoidentificación, creo que era más racial, ¿no? Igual siempre puede mejorarse, pero bueno, creo que Perú es el único país todavía o de los pocos países que no tiene todavía propiamente la pregunta de autoidentificación étnica, ¿no? O sea, ¿con qué te identificas? ¿Con qué grupo cultural? Entonces tenemos que poquito más de la cuarta parte del país se autoidentifica como indígena o miembro del pueblo indígena, ¿no? Miembros del pueblo, por ejemplo, Ashaninka, Shipibo, Manchiguenga, Aguajún, Aymara, Quechua, etcétera, etcétera. Y que para esto, pues, eh, existen en el Perú actualmente 55 pueblos indígenas reconocidos por el Ministerio de Cultura en la base de datos oficial de pueblos indígenas, ¿no? Eso lo pueden encontrar en la página web del Ministerio de Cultura. Y esta cifra también me lleva a introducir esta otra cifra de aquí, ¿no? Que tiene directamente que ver con la discriminación. ¿No? Hay muchas formas en las que las mujeres en general sufrimos discriminación, pero el nivel, digamos, sí, el nivel de discriminación, las maneras en que se nos discrimina es distinta. O sea, no podemos nunca tomar a todas las mujeres como un solo bloque. No somos, y me incluyo, digamos, no voy a decir que yo soy igualmente discriminada que una mujer indígena. Eso es totalmente falso. O que una mujer, qué sé yo, con alguna discapacidad, ¿no? O etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la violencia de género, y esta cifra de aquí de 54.8, ¿qué es? ¿No? Básicamente proviene de la encuesta ENDES que se realizó hace un par de años, ¿no? De encuestas de hogar, ¿no? Entonces, el 54.8% afirmó, o sea, de personas encuestadas, afirmó que ha sido víctima de violencia de género, ¿no? De las cuales el 55.3% fue en el área urbana y el 52.3% en el área rural. A ver, esto de aquí, ¿no? Como podemos ver, hay una diferencia, no tan grande, pero de primera, no sé, a primera vista podría parecer que en la ciudad, en el área urbana, hay más discriminación por razones de género o violencia de género que en el área rural. No es tan así, ¿no? De hecho, quienes quizá han visto o ven estadísticas, lectura de estadísticas, y digamos todo aquello que tenga que ver con data, con interpretación de data, quizá me podrán dar la razón con que hay más de una interpretación de estas dos cifras, ¿no? De esta diferencia de porcentajes entre el área urbana y el área rural. Que puede verse, a ver, ¿no? Pensando primero en simple, puede decirse que en el área urbana hay más violencia, pero también puede ser que en el área rural no se esté denunciando o no, por diversas razones, no miedo, vergüenza, o porque no hay conocimiento propiamente de qué es violencia de género, que para eso también, así como el enfoque de género, ya voy a hablar sobre el enfoque de género con un análisis interseccional, ¿no? Ya voy a explicar qué es esto. Es necesario saber que, pues, no porque no tengan la misma noción de enfoque de género,
de violencia de género, en fin, del feminismo en sí, que hay varios feminismos en plural, pues no significa que estén mal, estén equivocadas, ¿no? Tienen una diversa forma de ver las cosas. Sin embargo, esto no quiere decir, o no quiero decir yo, que pues si a ellas, no sé, cierta actitud o cierta situación que comprende o podría comprender violencia de género, podría implicar violencia de género y para ellas no lo es, tampoco quiero decir, ¿no? Que quizá pueda avalarse prácticas violentas propiamente, ¿no? Físicas, psicológicas. Pero sí hay que tener cuidado cuando se analiza esta figura eh, de la violencia de género en diversos contextos culturales. Entonces, teniendo estos dos datos, ¿qué me dan lugar? O sea, ¿qué saco yo, ¿no? Para poder explicar, digamos, eh, acerca de la discriminación múltiple, ¿no? Acerca del enfoque interseccional que tiene que haber frente a esta situación de discriminación múltiple. Y esto pasa en realidad en todos los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Como son los pueblos indígenas, por ejemplo, y dentro de ellos aún más las mujeres indígenas. Yo siempre, como digo, siempre comienzo con cifras y también siempre comienzo con ese temita, que es importantísimo de entender, porque es como la base para poder entender por qué es que se protege, por qué es que se protegen, por qué es que se garantiza, se regulan y garantiza los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Ya para aterrizar un poco más en mujeres indígenas. Y es esta protección especial. No sé si se logra ver, aquí está. Esta necesidad de protección especial, que no es ningún privilegio, no es dar privilegios, no es aplicar excepciones sin justificación, nada que ver, no son privilegios, ¿no? Seguramente ustedes habrán escuchado o leído o qué sé yo, de alguna manera se habrán enterado que por ahí se dice, y muchas partes lamentablemente, ¿no? Que por qué, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? En el caso de las mujeres, cuando hablamos de feminicidio, que sabemos es un delito que está tipificado en el Código Penal. Cuando se habla de feminicidios, ¿no? Seguro por ahí salta un comentario de, pero ¿por qué? ¿Por qué existe feminicidio? Para eso está ya el homicidio, ¿no? Ya está regulado el homicidio, el asesinato. ¿Por qué entonces no existe masculinicidio, no? Y bueno, hay una respuesta súper fácil para esto y es netamente data, nuevamente, data, ¿no? Las estadísticas revelan que, no digo, digamos, no se está afirmando que los hombres no sean víctimas de violencia, sí lo son, obviamente, y por razón de su género también, pero las estadísticas muestran claramente que las mujeres son abismalmente víctimas, son más víctimas de mujeres que hombres de la violencia de género. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser uno clarísimo, el año 2009, no sé si es que lo recuerdan o si es que lo leyeron por ahí, si se lo contaron, qué sé yo, pero en esa época, y de hecho hace poco, el 5 de junio, se cumplieron 13 años desde el Baguazo. No sé si ustedes conocen ese caso terrible, ¿no? Y pues desde el Baguazo han cambiado cositas, han cambiado cosas para bien, pero aún falta muchísimo. Pero, digamos, en esta situación del Baguazo, el expresidente, lamentable y honesto presidente Alan García, emitió unas declaraciones, ¿no? De hecho hizo más cosas, ¿no? Mucho más terribles, pero quería centrarme en este ejemplo. Hizo una declaración acerca de los pueblos indígenas, ¿no? Refiriéndose más precisamente a los aguajún, ¿no? Con los que pues había conflicto y desembocó pues lamentablemente en actos de violencia que no se gestaron de la noche a la mañana, en fin. Pero entonces dijo una cosa muy terrible en una declaración ante la prensa, y ustedes quizá puedan buscarlo, encontrarlo, si ya lo saben, genial, porque saben de historia contemporánea, y es que dijo que algo así como que los pueblos indígenas, los indígenas son ciudadanos de segunda clase, ¿no? O sea, que se creen, que van a venir a reclamar privilegios, ¿no? Y también, bueno, un artículo muy conocido en el Comercio, no sé si sigue todavía disponible en la web, van a encontrar un artículo
tristemente llamado el perro el hortelano, ¿no? Esa, digamos, esa alusión literaria de aquel perro que no come ni deja comer, ¿no? Haciendo referencia terriblemente a los pueblos indígenas, ¿no? Que según esta lógica, según esta visión, pues no estarían ni aprovechando, entre comillas, los recursos de su suelo, ni tampoco dejando que aprovechen los recursos de su suelo. Cosa que para esto debo decir esta palabrita que es importante entender. Esta es una visión, no quiero tampoco llenarles de mucho concepto, pero esa es una visión, esta visión que acabo de comentarles, es una visión alocronista, sí, como escucharon ahorita, alocronista. Alocronismo es una palabra de origen griego, en donde alo, o sea, de alocronismo, alo significa otro, cronismo significa tiempo. Entonces, esta visión alocronista, ¿qué te dice? Que los pueblos indígenas son seres de otro tiempo, de otra época, que necesitan ser civilizados, ¿no? Traídos a la modernidad, tienen que dejar atrás sus viejas costumbres, sus instituciones caducas, en fin, todo lo que les identifique como indígenas, tienen que dejarlo atrás, ¿no? Para integrarse a la sociedad civilizada. Ya, esa es la mentalidad que aún lamentablemente existe. Han cambiado cosas para bien, sí, y ya voy a decir más adelante que voy a desarrollar más adelante la idea de que en realidad para hablar de medidas interculturales hay que hablar no de medidas aisladas, no de no sé, de acciones de buena fe, ¿no? Sino de algo mucho más articulado. Pero sobre eso voy a volver. Entonces, para poder seguir, es necesario que exista esa protección especial, porque, en primer lugar, son grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Los pueblos, las personas con discapacidad, las mujeres en distinto grado, etc., ¿no? La niñez, las personas de la tercera edad, en fin. Entonces, esta situación de vulnerabilidad, que para esto es situación, se les ha colocado a los pueblos indígenas históricamente en una situación de vulnerabilidad tal que no pueden ejercer sus derechos plenamente, ¿sí? Y esto pues genera una situación de inequidad, de brechas enormes, de brechas de distinto tipo, brechas lingüísticas, económicas, sociales, etc. Y ello, sumado a el derecho, principio, a la identidad cultural, que no solamente es un derecho individual, sino también colectivo de los pueblos indígenas, ¿no? Que proviene del derecho madre de la libre determinación, también justifica esta protección especial, que básicamente es, creo que ustedes más o menos saben, ¿no? Del artículo 2, si hablamos de la Constitución Política, artículo 2, ¿no? Inciso 19, hablamos de, en palabras sencillitas, el derecho de ser distintos y a seguir siendo distintos. Entonces, ese derecho hay que protegerlo. ¿Y a través de cómo? A través de medidas de discriminación positiva o acciones afirmativas. Ahora, para poder entrar más en materia acerca de las mujeres indígenas, la discriminación de la que son víctimas, y también qué relación tiene esto con su participación o su derecho a la participación, creo que debemos partir también de dos enfoques, ¿no? Dos enfoques. Los enfoques diferenciadores, que son la interculturalidad, de género, intergeneracional, de derechos humanos y otros muchos más, ¿no? Son como una suerte de, no sé si se me ve en la pantalla, pero son una suerte de gafas, como ven, que uso yo, ¿no? Para ver, ¿no? Porque sin estas, no, sinceramente, no veo de lejos. Entonces, ¿qué pasa? Y quizá quienes tienen gafas me pueden entender un poquito mejor, pero ¿qué pasa si es que yo me quito las gafas, que lo acabo de hacer? Yo pues no podré ver de lejos, de hecho tengo una medida un poco alta, entonces no podré ver con claridad, ¿sí? Pero si me coloco las gafas, ¿qué pasa? Ahora sí puedo ver con claridad, ¿cierto? La realidad. Entonces puedo guiarme mejor, puedo hacer mejor las cosas, en fin, puedo ser más efectiva. Entonces, algo así pasa con los enfoques. Los enfoques son como una suerte de gafas, ¿no? El enfoque de género y el enfoque de interculturalidad, ¿no? ¿Por qué gafas? Las gafas, ¿no? Como ustedes, bueno, de repente no lo sabían, pero las gafas me refiero a las gafas como objetos, ¿sí? Como lo que tengo puesto. Son instrumentos, herramientas que me sirven para, en este caso, ver mejor, ¿no? Porque en mi caso pues no veo de lejos, ahora sí veo de lejos. Sí, me sirven a mí para ver mejor, ¿no? Son una herramienta que me sirve para algo.
¿no? Y en este caso los enfoques son herramientas, ¿sí? Como las gafas, que, ¿de qué tipo? Son herramientas analíticas, metodológicas, es decir, que te permiten, cada una de ellas tiene ciertos, cada uno de los enfoques tienen ciertos métodos específicos, ciertas herramientas a su vez de análisis de determinada realidad, ¿no? Cada enfoque tiene lo suyo. Pero lo que tienen en común es que todos los enfoques tienen que ser transversales. Es decir, su aplicación no solamente puede darse para una medida aislada o unas cuantas medidas aisladas, tiene que ser un todo, tiene que ser de manera, tienen que ser aplicados los enfoques de manera transversal en todas las áreas, todas, absolutamente todas. Incluso se puede hablar de que lo ideal sería tener un estado intercultural, ¿no? Porque así realmente sería uno coherente, y vamos a ver el siguiente enfoque, sería uno coherente con la aplicación del enfoque. Ahora, el enfoque de género, ¿no? Supone o demanda la equidad de género en las relaciones, ¿no? Debido a las brechas existentes, ya mencioné algunas, ¿no? Lingüísticas, de género justamente, étnicas, raciales, en fin, económicas, sociales, ¿no? En virtud, o mejor dicho, debido a estas brechas enormes, la idea es que con este enfoque se acorten las brechas en la población, ¿sí? Las brechas en materia de género, en materia de inequidad de género, que haya más equidad más bien, menos inequidad, ¿no? Y pues aquí eh, vuelvo sobre esto en un ratito, sobre la decolonialidad e interseccionalidad, pero quiero adelantar de una vez que cuando hablamos de estos dos términos, necesarios en realidad cuando, no solamente cuando hablamos de mujeres indígenas, cuando hablamos en general de todas las mujeres, porque somos muy diversas, hay feminismos, como mencioné anteriormente, hay en plural, ¿no? Las mujeres en nuestra diversidad tenemos que ser respetadas, ¿no? Nuestros derechos tienen que ser respetados en la diversidad, ¿no? Considerando que somos diversas, no solamente en cuestiones culturales o lingüísticas, no, somos diversas también, lamentablemente, en la discriminación que sufrimos. No es lo mismo la discriminación que sufre una mujer quizá preparada, de tez blanca, quizá al menos en esta ciudad, eh, que una que, y de hecho muy bien la anterior panelista nos ha recordado la triste realidad de la sobrecentralización de nuestro Estado, ¿no? Todo está en Lima, básicamente, ¿no? Yo estoy en Lima, básicamente todo está en Lima, ¿no? Entonces, quien es de provincia, lamentablemente, existen muchos prejuicios, aún menos, claro está, pero aún existen muchos prejuicios con relación a la gente que viene a Lima, con relación a, en fin, muchas cosas. Entonces, la idea es que el enfoque de género no solamente se aplique, se implemente de una sola manera, sino considerando el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto también de las distintas violencias y los distintos niveles de violencia que sufren distintas mujeres. Entonces, por eso hablamos de decolonialidad, primero porque hablamos de una necesidad de salirnos de lo colonial, de estas estructuras coloniales, todavía de esta visión y Estado colonial, incluso me atrevería a decir, bueno, no Estado, pero sí todavía esta visión colonial en el Estado, ¿no? Sumamente jerárquica, sumamente alejada de la realidad, sumamente también alienada de lo que existe fuera de Lima, ¿no? Básicamente incluso dentro de Lima, porque dentro de Lima también hay, si no lo sabían, ahora lo saben, está la comunidad nativa de Cantagallo, que está en el Rímac, precisamente está en la margen, está, sí, en el Rímac, bueno, está ahí, pegado al río Rímac, ¿no? Bueno, y esta comunidad Shipibo-Conibo, pues existe ahí. Quizás es un poco largo explicar las razones por las cuales la comunidad vive ahí, pero también hay comunidad nativa aquí en Lima. Entonces tampoco tan lejos geográficamente están nuestras autoridades centralistas. E interseccionalidad, pues, ¿no? La intersección entre ¿qué? Entre distintas formas de opresión, ¿no? Distintas formas de opresión, como pueden ser, por ejemplo, el hecho de, ¿no?
de que las escuelas, por ejemplo, estén muy lejos, ¿no? Muy lejos de los hogares, de las comunidades, ¿no? O el hecho de que, no sé, se me ocurre, bueno, ese es un caso extremo, pero que se da y no pocas veces, ¿no? De hecho hay casos emblemáticos, el caso de violencia, de los casos de violencia obstétrica, ¿no? Que son mucho mayores, mucho más, sí, mucho peores en comunidades campesinas y nativas, ¿no? De lo que hay quizá en una ciudad, ¿no? Eso sumado a la falta de información que tienen las mujeres, y todavía generalmente no se hace en su idioma, o sea, no se les explica, no se les informa en su idioma, en fin, una serie de circunstancias que se van acumulando y pues hacen que las mujeres sean más vulnerables, o se encuentren en una situación de más vulnerabilidad. Con relación al enfoque intercultural, también es una herramienta analítica, debe ser transversal, supone el diálogo intercultural en las relaciones. Y para esto debe generarse sí o sí condiciones previas para que pueda darse este diálogo, porque de lo contrario, solamente estarían aplicándose medidas superficiales, de corto plazo, quizá que impactan al muy, 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 muy corto plazo, que puedan parecer muy inclusivas, entre comillas, pero a la larga pues no tienen efecto, digamos, no tienen carácter de permanencia y por lo tanto pues no modifican, no generan condiciones propiamente para tener relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas más pacíficas, más que se basen en el diálogo propiamente, en el diálogo, ¿no? Entre culturas, intercultural, supone cierta, cierta igualdad de condiciones. Quizás no lleguen a una igualdad propiamente, pero sí una cierta situación de igualdad, utopía aún, pero esperemos que un día se dé. Ahora, cuando los enfoques se juntan, ahí está, ¿no? La interseccionalidad. Me voy a referir a específicamente, ¿no? Lo interseccional. Entonces, y claro, lo interseccional, esta necesidad del enfoque o análisis interseccional, parte de esta situación de discriminación múltiple que sufren las mujeres. Y aquí, bueno, muestro una balanza. De hecho, ya he hablado un poquito de esto, ¿no? De que no existe un solo feminismo. De hecho, pues desde el feminismo quizá llamarlo blanco sea un poco duro, pero bueno, vamos a llamarlo feminismo hegemónico, ¿no? Que pues este feminismo, porque, bueno, igual nadie podría decir que feminismo es bueno y no, pero sí, digamos, aquella corriente de pensamiento cualquiera, no solamente el feminismo, cualquiera que suponga que todos tienen que pensar igual, ¿no? Que el feminismo es uno solo, que hay una sola forma de pensar, y que si yo digo que esto es violencia, lo es, ¿no? Quizá pueda entrar un poco en controversia con las compañeras, pero es que esta, digamos, esta corriente de pensamiento y esta forma también de estudiar y de aplicar medidas, ¿no? Básicamente que ese feminismo tiene que entenderse en un contexto particular, tiene que entenderse, ¿no? Entonces, el feminismo hegemónico plantea que hay un solo feminismo, y pues no da la espalda o es indiferente a las identidades de género racializadas, incluso no solamente en términos de raza, sino también en términos de diversidad sexual, ¿no? En fin, de distintas diversidades, ¿no? De repente diversidad en capacidad, en fin, generacional. Entonces, el feminismo decolonial lo que quiere es superar esta visión hegemónica, unitaria, ¿no? Del feminismo, plantea que hay varios feminismos, ¿no? Y ahí está justamente lo interseccional. De hecho, en los años, a ver, primero fue en los 80 y los 90, Crenshaw, no sé si estoy pronunciando bien, pero Crenshaw fue una mujer afroamericana que postuló por primera vez el término, ¿no? A principios de los 90, el término interseccional, ¿no? Entonces, para referirse a este análisis necesario que debe hacerse desde el feminismo, considerando las diversidades en las mujeres, ¿no? Y en el caso de ella, pues su diversidad afro, ¿no? Diversidad racial, en fin, de todo tipo. Y pues, bueno, ahí nace, digamos, el término propiamente, hace ya cuántos años, creo que ya son más de 30 años, sí, más de 30 años, que ya el término tiene visibilidad.
aunque digamos que aquí las medidas interseccionales están en pañales o no existen todavía, ¿no? Para comenzar, porque la edad, primero, para poder generar, para poder aplicar medidas, se necesita sí o sí data. Sin data estamos básicamente haciendo medidas, tapándonos los ojos, bueno, quizá haciendo medidas pues sin ver a quién, sin ver por qué, sin ver, en fin, ¿no? Indicadores que son tan necesarios y para eso se necesita data previa, ¿no? Y este feminismo de colonial cuestiona las estructuras coloniales, justamente, ¿no? Esas estructuras, digamos, en los que, les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando hablo de las jerarquías coloniales, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en el Ejecutivo, ¿no? Un espacio, digamos, de decisión, de diálogo, sería una comisión multisectorial, temporal, por ejemplo, ¿no? O sea, si ustedes van a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, van a encontrar diversas formas en las que el Ejecutivo, pues, toma decisiones o se generan espacios, ¿no? Entre sectores, entre niveles de gobierno, en fin. Entonces, una comisión multisectorial, ¿no? Y de hecho, esto ha pasado, ¿no? Ha pasado más de una vez, pero quizá puedo poner un ejemplo más reciente, ¿no? El año pasado, antepasado, se conformó una comisión multisectorial, temporal, de carácter temporal, acerca de, digamos, para plantear un plan especial de protección, ¿no? De las personas que son víctimas o que son afectadas por metales tóxicos, metaloides, químicos, en fin, ¿no? Producto de las actividades de extracción. Entonces, ahora, esta comisión multisectorial, esta comisión multisectorial está compuesta por 14 viceministerios y solamente un representante de las organizaciones indígenas. Claro, para esto pidieron que esté al menos uno más o dos más, bueno, se les concedió, pero para que vean, ese es un ejemplo sencillito acerca de cómo es que no es, digamos, esta diferencia enorme que existe, pues, entre las, sí, o sea, que existe en la representación de los pueblos indígenas y la representación del Estado, ¿no? En instancias del Estado. Entonces, ya me dijeron que me queda un minuto, entonces, me hubiera gustado, a ver, solamente para terminar en un minuto y respetar los tiempos. Yo quiero hablar de cuatro niveles de participación, ¿no? Yo creo que, bueno, muy rapidito, participación ciudadana es el derecho que tenemos todos y todas, no es exclusivo de los pueblos indígenas, pero lo que sí es exclusivo es la consulta previa. Ojo, la consulta previa es un derecho exclusivo de los pueblos indígenas, ¿no? La participación política más se refiere propiamente al derecho a ser autoridad, a tener voz, voto, a poder asumir cargos, en fin, ¿no? Y obviamente esas tres formas bajo sus propias formas, instituciones, ¿no? Entonces es importantísimo que las mujeres indígenas participen, ¿no? Por una cuestión de que primero son transmisoras desde hace muchísimos años, milenios, ¿no? De conocimiento tradicional, ¿no? Son transmisoras de patrimonio indígena, básicamente, ¿no? De los conocimientos, por ejemplo, en gestión de cambio climático, en medicina ancestral, ¿no? Entonces son no las únicas, pero sí, digamos, las que tienen la responsabilidad ancestral de hacerlo, ¿no? Y acá hay algunos espacios que les he estado mencionando. Estos son básicamente, esto lo pueden encontrar en este informe, que es del año 2019, salió en diciembre del 2019, es este informe de aquí, buenísimo, hay mucha data buena ahí, pero falta generarse mucho más, ¿no? De hecho es una data generada por la Defensoría del Pueblo, ya me gustaría, de repente en sus preguntas pueda yo contestar este contenido, pero bueno, creo que había previsto mi exposición para más tiempo, pero yo entiendo que el tiempo es limitado, así que ese es un súper tema. Si alguien quiere investigar sobre esto, se lo sugiero altamente, y si quieren apoyo, acá estoy, pueden contar conmigo. Y bueno, bueno, ya no voy a tratar más temas, pero yo creo que tienen que quedarse con una frase. Si tuviesen que quedarse con algo de esta exposición es con esto, ¿no? No solamente construir, no solamente diseñar, aplicar, implementar, etcétera, medidas de protección especial, no solo para
o sea, desde arriba abajo, ¿no? No solo para las mujeres indígenas, sino sobre todo con ellas y desde ellas, ¿no? Es necesario que de verdad lo intercultural, ¿no? La horizontalidad sea aplicada de manera coherente en todas las instancias, de manera transversal realmente, ¿no? Y eso, pues, no solamente se logra en las medidas en sí que salen aprobadas en el peruano, qué sé yo, sino también en la forma como se hacen las cosas, ¿no? Entonces, ahí justamente radica combatir la discriminación múltiple, ¿no? Creo que es una de las formas más eficaces, más, digamos, efectivas en las que podría combatirse y prevenirse también la discriminación múltiple, ¿no? Que es esta acumulación de opresiones, ¿no? Que existe en las mujeres, de acuerdo si tiene más categorías, entre comillas, o más, digamos, características susceptibles de discriminación en esta sociedad, ¿no? Porque de por sí las características no son susceptibles de por sí de discriminación. Ser analfabeta no es susceptible de discriminación, pero la sociedad históricamente las ha discriminado por eso, por su raza, por su lengua, etcétera, por cómo se visten, ¿no? Por cómo piensan, por cómo hacen las cosas, por cómo hacen su comida, ¿no? Claro, quizá no por cómo bailan o por cómo se muestra, o cómo se muestran los pueblos indígenas quizá hacia afuera, ¿no? Turismo, danzas, folclore, todo es lindo, pero también es necesario, pues, ¿no? que esta noción de esta identidad de ¿no? De somos peruanos, sí, mi folclore, también se traslade a sus instituciones políticas, económicas. Los pueblos indígenas no solamente son folclore, no solamente son danza, cantos, también son colectivos que tienen derechos como, ¿no? O sea, como colectivo, ¿sí? Y que tienen derechos que tienen que ser garantizados, que tienen instituciones propias, normas, tienen ordenamiento jurídico propio, tienen instituciones políticas, órganos jurisdiccionales, etc. Entonces, si tengo que quedarme con algo, es con esta frase. Si tienen preguntas, yo amablemente las responderé. Y bueno, ahí tienen mi contacto.